llama Compromising Industrial Facilities 40 Miles Away, y la idea es atacar dispositivos industriales, ¿no?, desde una distancia, ver cómo se pueden atacar, y yo voy a explicar los motivos por qué elegí esta investigación y por qué me pareció que era algo innovador, que bueno, y después tuve la posibilidad de poder mostrarlo al mundo, que eso fue lo mejor que me pasó con esta investigación. Yo trabajo por una empresa de Estados Unidos que está actualmente en Seattle. Están en todo el mundo. Yo trabajo desde acá remoto, de acá de Buenos Aires, viajo muchísimo con esta empresa y yo me dedico a lo que es seguridad informática. Yo soy consultor de seguridad informática y viajo a bancos, a financieras, y trato de ver los problemas de seguridad que tienen, pero lo hago desde una perspectiva ofensiva. O sea, yo voy y ataco. O sea que esta investigación le venía muy bien a la empresa porque es algo que la empresa hace. Lo que la empresa hace es atacar. Entonces, si muestran que son buenos atacando, tienen muchos más clientes. Yo me dedico básicamente, bueno, todo lo que es contextos industriales. Yo no era experto, no soy experto todavía tampoco en contextos industriales, pero era un tema que me pareció que era bastante interesante para investigar. También me dedico a dispositivos médicos y hago un poco de todo relacionado con la seguridad ofensiva. Entonces, lo que quiero explicar hoy primero es un poco la motivación, por qué elegí este tema, cuáles son las industrias que afectan esta vulnerabilidad, cuáles son el impacto que tuvo a nivel mundial, cuáles son los estándares que se usan, y bueno, mostrar algunos casos prácticos sobre algunos ataques a estos dispositivos. Bueno, primero yo me di cuenta que últimamente en las investigaciones de seguridad informática, la infraestructura crítica, todos estos aparatos industriales, estaba siendo muy investigada. Porque, ¿qué pasa? Es como que si uno encuentra una vulnerabilidad, aunque sea muy pequeña, el riesgo es tan alto, el impacto es tan alto que el riesgo es altísimo. Entonces, mucha gente está investigando este tipo de tecnologías, ¿no?, que son tecnologías que se usan en plantas industriales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero estos ataques son muy imposibles, porque generalmente uno necesita, para hacer un ataque real, o sea, los gobiernos ahora están empezando a hacer ataques a plantas industriales. Por ejemplo, Estados Unidos hizo hace unos años un ataque a Irán, a plantas industriales. Entonces, es como que siempre, cuando salían a la luz esos ataques, tenían algunas componentes que eran, o se necesitaban muchas vulnerabilidades para tratar de llegar a ese objetivo, que eran casi imposibles. O sea, eran millones y millones de dólares que los gobiernos tienen que gastar para poder hacer un ataque efectivo. Y también se basaban en que los equipos estaban conectados a internet o estaban mal configurados, ¿no? O también que tengan un espía, tienen una persona adentro que les conecta un USB y eso hace que les permita tener acceso a los yanquis, por ejemplo, a plantas de Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quería investigar la forma de poder hacer un ataque que no me cueste dinero, ¿no? Y que sea, digamos, a una familia de dispositivos, que no sea exactamente para una versión en particular que nada más funciona para eso, ¿no? Yo quería ver familias de dispositivos y ver cómo se pueden atacar. Entonces ahí fue cuando me topé con lo que es todas las tecnologías inalámbricas que se usan en los dispositivos industriales, ¿no? Ahí me di cuenta que las empresas habían cambiado el uso de cables, ¿no?, cables de cobre para interconectar los equipos, y habían empezado a usar tecnologías inalámbricas. Entonces, está bien, eso es bueno porque ahorraban mucho dinero, tienen muchas ventajas que no tienen que, por ejemplo, que mandar a un obrero a un lugar peligroso a cambiar los cables, porque ya lo hacen todo por wireless, digamos. Entonces, a pesar de esas ventajas, también tiene la desventaja que el wireless está en todas partes, y el wireless se va más allá de los límites del perímetro de la planta. Entonces, si eso está en una forma insegura, se podría llegar a atacar. Entonces yo vi eso y dije, bueno, me gustaría investigar un poco, a ver cómo se puede llegar a hacer un ataque, ¿no?, a este tipo de dispositivos, para ver si realmente están seguros o no. Porque de estos dispositivos dependen las vidas de los obreros y las vidas de la gente que trabaja en la planta. Y yo creo que en un futuro los ataques por ahí las guerras no van a ser con balas, van a ser así, digamos, haciéndole perder millones de dólares al enemigo. Entonces, ahí cuando empecé a investigar estos dispositivos y vi que se usaban en un montón de industrias, en la industria del petróleo, del gas, se usa por ejemplo, para medir presiones entre dos aparatos y transmitir ese valor a otro lado, para medir tanques, bueno, se usan petroleras,
se usa en todo tipo de, tiene todo tipo de aplicaciones industriales, ¿no? Estos dispositivos que vamos a ver ahora. También, bueno, en transformadores de energía, se usa, bueno, en todo lo que es plantas de agua, se usan alrededor de todo el mundo porque empezaron a reemplazar el cobre para no gastar en cables. Entonces, ahí me di cuenta que cuando empecé a investigar, dije, bueno, o sea, si no tienen cables, tiene que haber una forma para que cuando las empresas, por ejemplo Shell, compra 2000 no sé, medidores de temperatura y los quieren distribuir a través de la planta. Bueno, tiene que haber una forma para poder instalarlos de una forma segura, tiene que haber una forma coordinada, ¿no? Y, o sea, ¿cómo hacemos para que esos dispositivos se comuniquen de una forma segura? Tienen que tener un secreto, o sea, para la base de toda comunicación es tener un secreto en común en el que pueden comunicarse usando ese secreto y nadie más fuera de la planta lo va a poder ver. Entonces, estos aparatos tienen la particularidad que se compran, ¿no? en grande escala y son configurados, ¿no? Pueden ser configurados. Hay tres formas, básicamente. Una es con un cable, conectan un cable, la configuran el secreto. Otro es usando el mismo medio que usan para la comunicación, configurarlo. O sea, yo uso una antena como si fuera Wi-Fi y lo configuro por Wi-Fi y después ese mismo dispositivo va a usar Wi-Fi para comunicarse. O sea que hay algunos que son más seguros y otros menos, ¿no? Y después que vengan los secretos ya de fábrica. Ya uno compra el dispositivo y ya tiene los secretos necesarios como para poder ponerlo y ya funciona. Uno de los protocolos que más se usa en este tipo de dispositivos es el de la IEEE 802.15.4. Esto es casi como Wi-Fi, o sea, es muy parecido al de Wi-Fi, pero tiene la particularidad de que es un poco más lento, no necesitan velocidad para ese tipo de aparatos. Lo único que necesitan es que haya confiabilidad en los datos, o sea, que se aseguren de que los datos lleguen, no importa si son lentos, ¿no? Entonces, por eso es que no se usa Wi-Fi para transmitir esta información. Y tiene la particularidad de que tiene unas capas, digamos, la capa física, tiene unas capas abajo, pero tiene algo que Wi-Fi no tiene, que es, hay unas capas que están más arriba, que eso va a depender de la empresa que use este protocolo. O sea, si yo soy una empresa que hago este tipo de productos, va a haber una capa que la voy a tener que programar yo, o sea, voy a tener que hacer un protocolo propio, digamos. Las capas de abajo sí tienen seguridad, o sea, no es que tampoco es algo pelado, digamos, sino que está pensado para que uno le haga unas capas superiores. Existen unos estándares, por ejemplo, esos que se ven Zigbee, Wireless HART, que tienen una complejidad enorme, o sea, ¿no? Son capas, tienen muchísimas capas arriba y esos estándares se encargan de manejar las claves, manejar los secretos, cambiarlos, porque no es todo. O sea, es importante también cambiar los secretos cada tanto, que si se pierde uno de esos secretos que no afecte a las comunicaciones de los otros, ¿no? Todo esto para tener una red de sensores o de dispositivos, ¿no? Que se puedan comunicar de forma segura. Entonces, ahí me di cuenta de algo que es, empecé a investigar, ¿no? ¿De quién era la responsabilidad de poner esos secretos en los aparatos? Entonces yo dije, bueno, y la responsabilidad primero es del que hace el módulo de radio. Es un módulo de radio, ¿no? Que es como un chip, ¿no? Es esto. Es el que lo crea, digamos, que puede llegar a poner una clave ahí y te lo vende ya con la clave, con el secreto, o no poner nada, ¿no? El tema es que si ya te lo vende con el secreto, después todas las empresas, pongamos que después ese módulo de radio lo compra la empresa que va a ensamblar todos esos módulos, ¿no? Que va a ser, no sé, por ejemplo, a ver un ejemplo fácil, que va a ser, por ejemplo, una empresa que vende sensores industriales, ¿no? Que lo ensambla y dice, bueno, pero si ya me viene con una clave, no se la voy a cambiar, no se la voy a poder cambiar y todos mis clientes van a tener encima el mismo secreto. Entonces, es lo que no quieren, ellos siempre prefieren que no haya claves. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a ver si nosotros se la ponemos, la clave, o no, ¿no? Entonces, tienen dos opciones para hacer. Una es decir, bueno, todos mis clientes, todas las plantas industriales, YPF, Shell, todas las empresas van a tener la misma clave, porque yo voy a, antes de terminar el producto, le voy a poner un secreto y todos van a tener lo mismo, ¿no? Esa es una posibilidad. Y otra es decir, bueno, a cada empresa que yo le vendo el dispositivo, antes yo le pongo una clave y digo, bueno, a Shell yo sé que siempre tengo que ponerle esta clave porque si no, los dispositivos no le van a funcionar, ¿no?
Entonces ahí me di cuenta, bueno, la responsabilidad no es de la empresa de device, digamos. Entonces, cuando el producto llega, ¿no?, al end user, que sería el operario o la persona que lo configura, ahí tiene muchísimas alternativas para hacer, ¿no? Puede cambiar la clave, a veces cuando la cambia no puede cambiarla tan fácil y tiene que desensamblar este módulo de radio, a veces puede llegar a violar la garantía, o sea que a veces que está limitado por la antigüedad del hardware y por los features que este hardware le da. Entonces a veces que lo dejan sin clave, hay veces que lo pueden cambiar, hay veces que saben que este hardware tiene la misma clave que, por ejemplo, Shell tiene la misma clave que Chevron, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es como que dicen, como no la puedo cambiar, no hay nada que pueda hacer. Y hay veces que no saben, o sea, hay veces que confían en que el que hizo el device, ¿no?, le prometió que tiene tal nivel de seguridad, pero por ahí es mentira, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, un ataque muy básico es, suponete, si Shell tiene la misma clave que Chevron, es muy fácil atacar Chevron siendo Shell, porque yo puedo agarrar el módulo de radio, lo saco, lo pongo en un instrumentador así USB y ya directamente puedo interactuar, ¿no?, con una API y comunicarme con los nodos de Chevron. Entonces por eso es que es tan grave que dos empresas tengan la misma clave, ¿no? O sea, si supongamos que todo el mismo device, todos los devices del mundo, de esa gama de productos, tienen la misma clave. Bueno, mi empresa, esto lo explico muy rápido, mi empresa tiene un laboratorio que le costó millones de dólares, que lo que hacen directamente es, en vez de sacarlo, le tiran ácidos a los microchips hasta que investigan con el microscopio cuál es la clave, o sea, lo ven con el microscopio. O sea, es algo súper innovador y lo están haciendo hace unos años. Yo no tenía este equipo, no hice investigación, ¿no? O sea, ves el número binario del código secreto, lo ves con el microscopio. Exacto, ves las compuertas y llegás a ver cuál es la clave. Porque eso está en Ecuador, o sea, con ácidos, y le van tirando ácidos para ir removiendo la superficie de los microchips. Y eso lo hicieron lo están haciendo con un montón de empresas que quieren ver la seguridad a nivel de compuertas lógicas. Eso es algo súper nuevo. A mí me súper interesa eso, pero bueno, necesitas el laboratorio para poder hacerlo. Bueno, el primer vendor yo había investigado, ¿no? Y dije, bueno, quiero empezar a investigar casos reales, ¿no? Y investigué 3 empresas diferentes. Voy a ir rápido, pero la primera empresa que elegí se llama ProSoft. Ahí estaba censurado porque al principio, cuando hice la presentación, la primera vez de esto, y creo que las otras 3 veces también, nunca dije quién era el vendor, digamos, que yo estaba atacando, digamos. Pero bueno, ya después el vendor ya se hizo cargo de este problema, entonces como que ya es público. Así que bueno, esta empresa es una empresa de 1990 que tiene muchísimos productos, es súper conocida, y tenían esa gama de productos que pueden interconectar, por ejemplo, 2 plantas, ¿no? 30 millas de distancia, y lo que hacen es, o sea, es como que replican los protocolos internos que tienen las plantas industriales, lo replican a través de esa antena, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero investigar un poco cómo hacen para que esos 2 nodos sean seguros, ¿no? Entonces me di cuenta que había un software, ¿no?, que los configura esos equipos, y el software venía con una nota que decía que todos los valores por defecto que ya están en el software son seguros, o sea que van a funcionar para una instalación inicial, ¿no? Ese es el software que patrocinaba, y vos usás este software para configurar a los equipos. O sea, vos te compras un equipo de $2000, bajás el software y lo configurás, ¿no? Entonces cuando vos abrís el software, ves que se genera un passphrase acá, que parece algo aleatorio, ¿no? Entonces ellos te dicen, no, quédate tranquilo que esto es una clave de cifrado, que es súper segura, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero investigar un poco más cómo funciona este software, ¿no? Entonces lo que hice fue ir lo más bajo nivel posible y fui hasta el assembler, digamos, de ese binario compilado, y empecé a ver las instrucciones que tenía, o sea, llegué hasta la función que calcula ese passphrase, ¿no?, para investigar cómo hace para generarlo. Y ahí me di cuenta que estaba usando el tiempo del sistema, ¿no? Estaba usando el tiempo para alimentar un generador de números aleatorios. Las computadoras usan generadores de números aleatorios para poder crear números que sean pseudo aleatorios, digamos. No se puede hacer un número 100% aleatorio, siempre se usa una base. Y estos usaron de base el tiempo del sistema, pero el tiempo es algo que se puede predecir, o sea, yo puedo llegar a predecir el tiempo. Entonces,
al alimentar el generador de números aleatorios con algo que es predecible, todos los números que salgan después con la función random, digamos, van a ser totalmente predecibles, ¿no? Porque uno ya puede predecir el estado inicial. Si uno puede predecir el estado inicial de un algoritmo, puede predecir los estados siguientes, digamos. Entonces yo agarré y dije, bueno, ahí encontré un problema, que era que estaba usando el tiempo, que es algo fácil de identificar, después vamos a ver por qué. Y estaba usando una función rand, que está acá, y que es una función que no se usa mucho porque no es totalmente aleatoria tampoco. Entonces yo dije, bueno, quiero ver si puedo atacar esto, ¿no? Entonces agarré el assembler, digamos, y empecé a reconstruir el código, digamos, hice un programita en C que reconstruía el código y iba entendiendo qué era lo que hacía con las variables, las operaciones aritméticas, y generé algo que, dado un time, o sea, dado un tiempo, me genera un passphrase, ¿no? Entonces acá podemos ver, esto lo hice en 2013, el 4 del 4, este sería el número que identifica a ese momento, y este es el passphrase que generó. O sea que si yo hubiera abierto esa pantalla en ese tiempo, hubiera visto este passphrase, porque repliqué el algoritmo, o sea, hice como una copia del algoritmo, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, quiero saber cuál fue el tiempo más antiguo que puede llegar a ver, porque mi idea es, bueno, si yo puedo saber el passphrase que una planta está usando, yo puedo llegar a hacer un ataque criptográfico contra la red, ¿no? Que va por el aire, contra esa red, ¿no? Entonces yo quiero reducir el espacio de claves posibles. Entonces yo dije, bueno, metí un archivo de ayuda, ¿no? de este device, que no lo había comprado, pero lo había bajado de internet, y encontré una foto, ¿no? Una foto que mostraba como unas propiedades de la pantalla, que enseñaba a usarlo, y ahí vi un passphrase, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a ver si lo puedo encontrar. Entonces en unos segundos ejecuté el programita y llegué a que este passphrase, que es el mismo, lo habían generado en el 2008, o sea que es muy poco probable que alguien en la vida real esté usando un passphrase menor a ese, porque seguramente cuando crearon el producto hicieron el archivo de ayuda y lo lanzaron al mercado. Entonces el límite es desde ahora hasta el tiempo el 2008, o sea que en realidad no eran tantas claves, ¿no? O sea que no eran... A lo mejor cuando encontraste la relación sí. entre fecha y la passphrase, sí. ¿Qué datos tenías como para suponer que el único elemento vinculado era la fecha? Nada. Claro, sí, porque yo he visto el assembler. No, en el assembler yo vi que estaban usando el tiempo del sistema para alimentar el generador de números aleatorios. Entonces con eso ya tenías todo. O sea que para cada tiempo va a haber un resultado final, digamos, ¿entendés? Pero esto es producto de muchos números random, pero todos todos parten de ese número. Digamos. Sí, en definitiva es determinístico. Una vez que vos ponés el tiempo, después sale el mismo número. Claro, exacto. Entonces ahí cuando lo encontré, dije, bueno, esto lo crearon en el 2008. Entonces ahí me di cuenta que en realidad, o sea, el caso el ataque real hubiera sido de 25 a las 70 diferentes combinaciones, o sea, imposible. O sea, hubiera sido imposible atacar eso. Pero como en realidad no había tantos passphrase por defecto, eran 156 millones nada más. Que eso en menos de un minuto puede calcular a todos. O sea, en un minuto ya puede calcular todos los posibles passphrase y ya directamente lo único que tenía que hacer era otro ataque criptográfico sobre los paquetes, los que venían cifrados, para tratar de ver cuál era la passphrase correcta y listo. Digamos. O sea que esto era muy fácil para que alguien pueda atacarlo, ¿no? Y bueno, la conclusión de esto particularmente es que las herramientas, que es el software que se usa para configurar esos equipos, tiene que ser testeado, ¿no? Porque o sea, hay varios componentes. Uno que es el software, otro es el hardware, otro es el firmware, que es el software que está adentro. Pero específicamente en la falla estuvo en la herramienta que configuraba al hardware, ¿no? Porque calculaba el tiempo de una forma fácil de determinar. Claro. Sí. Fíjense que empezó a calcular. El número, la semilla del número aleatorio toma una cantidad de segundos, no de milisegundos, como otros sistemas, ¿no? Sí. Entonces tenés 156 millones de segundos desde esa fecha hasta hoy, el día que vos hiciste eso. Sí. Son 156 millones de claves secretas de 128 bits cada una, ponele. Sí. Porque eso después se deriva en una clave. Esas son 16 bytes cada uno. Bueno, no sé cuánto da 16 por 100,
te va a dar 2 gigas y medio. Sí. O sea que en un pendrive, en un pendrive vos te calculás los 156 millones ocupan 2 gigas y medio en un pendrive, y cuando vas a hacer el ataque, empieza a comparar, sí, un ratito, por ejemplo. Sí, una, otra, son 156 millones de pruebas, va a demorar un rato, no sé cuánto. Claro. Y por ahí demora un poco más porque es inalámbrico, digamos. Claro. Pero bueno, también se puede hacer offline, por ahí se puede capturar todos los datos y después descifrarlos con todas las claves hasta ver si lo que descifraste es algo reconocido. Digamos. O sea que en realidad esto no es un problema para poder atacar, es bastante fácil. Por un problema de que de números aleatorios. Entonces, el segundo vendor es Oleumtech, que esta es una empresa también muy importante, que hacen productos de gas y petróleo, ¿no? pero hacen sensores. O sea, ellos se focalizan en hacer sensores de temperatura, de presión, de agua, ¿no? Y esos sensores son inalámbricos, o sea, se interconectan por un medio inalámbrico. Tienen una familia de sistemas donde tienen, bueno, gateways, que sería como lo que conecta el sensor inalámbrico con la planta, digamos, ¿no? Esa sería como la pasarela. Después tienen, bueno, transmisores. Entonces yo dije, bueno, esta empresa me pareció bastante seria, porque ahí uno encuentra de todo en internet, ¿no? Cuando busca vendors para poder atacar o ver si uno puede buscar vulnerabilidades en esos productos para ver si las pueden arreglar, encuentra empresas que parecen truchas, digamos. Esta, la verdad, tenía unos clientes muy fuertes. Las principales petroleras del mundo usan estos equipos. Entonces, por eso es que me interesé, ¿no? La topología es algo así, o sea, uno pone no sé, todo tipo de válvulas y les puede poner, no sé, un sensor como este. Un sensor como esto lo pone, no sé, en un tanque y puede medir la temperatura con este sensor, ¿no? Entonces, bueno, la topología tiene muchísima cantidad de sensores, es el fuerte de ellos. Y bueno, tienen un panel de control que sería que sería todos los dispositivos se comunican con y esto es lo que después se conecta con el sistema de supervisión de la planta. Entonces ahí vi que esta familia de dispositivos se podía interconectar de una distancia de 40 millas. O sea, si uno compraba esas 2 antenas que te las vendían ellos, podía hacer a 65 kilómetros de distancia, podían ponerlas a la distancia y se podían comunicar, ¿no? Entonces, bueno, veis algunos transmisores que son de temperatura, de reloj discreto, de flujo, todo tipo de transmisores y todo tipo de industrias que usan estos sensores. Entonces, la topología es más o menos así, ¿no? Uno compra 200 sensores, ¿no? Que son estos que se ven acá. Estos se comunican cada uno con un gateway y estos después se comunican con el SCADA, que sería el sistema de supervisión y control que usa la planta, ¿no? Acá están todos los dispositivos PLCs, RTU, todos otros dispositivos industriales que se alimentan con esta información. Recordemos que acá estaría, digamos, todo lo que es físico, o sea, el mundo real, porque los sensores lo que hacen es eso, es medir constantes del mundo y pasarlas al mundo digital, digamos. O sea que los sensores estarían en lo más bajo nivel, son los elementos que están más en contacto con la realidad, los sensores. Y si uno ataca eso, es muy difícil que lo que está en el medio se dé cuenta si realmente hubo un ataque o no. Entonces yo me empecé a preguntar cómo hacen estos sensores, ¿no? De Oleumtech para poder comunicarse de forma segura, ¿no? Entonces yo dije, bueno, primero empiezo por la documentación. Empecé a ver la documentación y me decían que tenían una Site Security Key, ¿no? Que eso es lo que hacía, era le daba un nivel de protección adicional a los paquetes RF. O sea, los paquetes de radiofrecuencia iban a estar con esta clave, o sea que había seguridad. Eso es lo que ellos decían, ¿no? Decían todo, minimiza la interferencia con otros dispositivos, pero decían que este feature no estaba disponible para otras versiones viejas de esos mismos dispositivos. O sea que yo decía, ¿cómo se van a conectar dispositivos viejos con estos nuevos si este feature no existía antes? ¿Cómo van a hacer para comunicarse? ¿No? Entonces yo ahí me empecé a preguntar, ¿esta key es una key de cifrado o no? Entonces ahí empecé a investigar un poco la herramienta que configuraba para decir, bueno, a ver si encuentro una unidad parecida a la otra, que el problema sea en la herramienta, ¿no? Entonces empecé a ver la Commissioning Tool, que es un software que te permite configurar estos dispositivos. Todo esto antes de comprar los equipos. O sea, todo esto era una investigación que había hecho yo como para ver si mi empresa me aprobaba
la compra de los equipos. O sea, ya era un riesgo, porque ¿qué pasaba si después surgía otro problema? ¿Qué hacía con los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la herramienta esta te permite crear como un archivo de proyecto, que ese archivo de proyecto uno define cuáles son los nodos que uno compró, digamos, y se los actualiza a todos los nodos, ¿no? Se actualiza a este, se lo actualiza al otro. Entonces encontré que decía la documentación, decía, si el nombre del proyecto se cambia, se va a cambiar la clave esta secreta también, ¿no? Entonces yo dije, bueno, seguramente es porque en el mismo disco duro no puede haber dos archivos con el mismo nombre, entonces eso es lo que quieren replicar, quieren que haya distintas claves para redes que aún estén en el mismo lugar físico, ¿no? Porque van a tener distintas claves de cifrado. Entonces yo dije, bueno, la clave tiene que estar en el archivo de proyecto. O sea, si esto es así, como dicen, si el archivo de proyecto cambia, se va a generar una nueva clave de cifrado, entonces la clave tiene que estar en el archivo de proyecto. Entonces empecé a investigar el archivo de proyecto, ¿no? Entonces ahí empecé a ver en el assembler, digamos, de ese programa al principio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a buscar todos los lugares en donde se verifique que el nombre haya cambiado, como para ver si puedo encontrar dónde es que se genera esa key, ¿no? Entonces ahí encontré unas distribuciones que ese comentario lo puse yo, digamos, después de analizar, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que estaba cerca de poder ver cómo se calculaba esa key, ¿no? Entonces ahí vi nuevamente que estaban actualizando la key, ¿no? Acá en este registro, y estaban usando el tiempo, o sea, estaban usando de nuevo. O sea, era casi el mismo problema que antes, ¿no? Están calculando el tiempo, que son solo 4 bytes, no es algo seguro, es algo fácil de predecir, porque, o sea, nadie va a tratar de intentar usar tiempo de hace 20 años. Van a empezar con el de hace 1 año, 2 años, entonces es muy fácil de poder predecir. Entonces ahí dije, bueno, está Site Security Key, encima es insegura, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a comparar dos archivos de proyecto para ver si realmente esa key se está guardando, ¿no? En el archivo de proyecto. Hasta que hice la comparación y la encontré. O sea, encontré acá, en un archivo de proyecto, encontré ese tiempo, que era justo el tiempo que yo había creado este archivo de proyecto, y encontré este que era el tiempo, ¿no? Estaba el mismo offset, todo. Entonces dije, bueno, la key está ahí. Entonces ahí dije, bueno, quiero investigar un poco más cómo son, o sea, con qué arquitecturas me voy a enfrentar yo, ¿no? Porque si compro los equipos, la idea era hacer más ataques, no era hacer solo eso. Entonces dije, bueno, empecé por el Support Center, que es una página de internet que tiene una empresa que uno se puede bajar imágenes del firmware, documentación, y bueno, ahí identifiqué que el gateway, que sería la pasarela, eso que estaba cerca del núcleo, digamos, esos usaban ARM y los transmisores usaban una arquitectura basada en RISC. Y eso es porque estas arquitecturas se usan generalmente porque son de bajo consumo. Entonces se usan esos procesadores para dejarlos ahí por 10 años y que no se gaste tanto la batería, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar un poco la imagen de firmware. Una vez que la bajé, ¿no? Empecé a investigar, vi que estaba en un formato, se veía así, en 2 bytes, ¿no? Esto me indicaba que era de un formato, es un formato que es un estándar, ¿no? Para hacer actualizaciones de firmware. O sea, esto que no era un firmware completo lo que yo tenía, era una actualización. Entonces, bueno, empecé a buscar strings, ¿no? Empecé a buscar strings para ver si lo podía buscar en Google, para ver si podía llegar a encontrar algo. Encontré estos strings y empecé a ponerlos, ¿no? Empecé a ponerlos en Google hasta que llegué a este procesador, ¿no? MSP430. Que eso me iba a servir para poder, una vez que yo identifico el procesador, voy a poder entender todos estos bytes, porque yo no había forma de poder entenderlo así de nada, sin información, ¿no? Entonces, una vez que identifiqué, el procesador era ese, MSP430, y esos strings eran como unos strings de compilación. Cuando compilaron el firmware, había unos strings que los dejan siempre ahí, y bueno, los pueden encontrar. Entonces, investigué un poquito más, y encontré unas imágenes, ¿no? Y en las imágenes, si hacía suma al mango, podía llegar a ver que decía 430, F14. Entonces ya estaba seguro de que el procesador era ese y que podía tratar de entender el firmware con ese procesador, digamos, ¿no? O sea, mirando las instrucciones, porque las instrucciones, si yo sé cuál es el procesador, yo sé que esta instrucción corresponde a este set de instrucciones de ese procesador, y entonces puedo entender qué es lo que hace. Ahí encontré otra imagen que encontré
el módulo de radio que estaban usando, que era este, XT09. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba usando este protocolo, que era el protocolo que yo había visto antes, ¿no? Esta era una captura de YouTube, así, estaba mostrando cómo se arregla algo y lo enfocan en un segundo con Zoom, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, como tengo dos conjuntos de firmware diferentes, dos tipos de arquitectura diferentes, las instrucciones son distintas, ¿no? Tenía ARM y tenía el otro que era MSP430. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si puedo encontrar cosas en común para ver si el vendor, digamos, a ver si la empresa, si Olintec, puso una clave de cifrado en todos los equipos en el firmware, ¿no? Entonces yo podía llegar a encontrarla, porque al tener las instrucciones, al ser completamente diferentes las instrucciones, si había algo de datos en común, claro, si había algo de datos en común, lo podía llegar a encontrar. Entonces hice esta técnica binary equal, ese nombre se lo puse yo. Sí. Pero la idea es agarrar 4 bytes de un lado y empezar a buscarlos en el otro, ¿no? Así. Empezar a buscarlos uno por uno con un script y encontré algo. Lo que hace, encontré todos estos bytes, ¿no? Que eran 256 bytes que estaban en común en todos los firmwares, ¿no? Entonces yo dije, bueno, encontré una clave de cifrado y esta la voy a tener que usar, además de usar la site security key que había encontrado antes, ¿no? Pero después cuando empecé a investigar un poco a ver cómo se generaba esto, empecé a encontrar operaciones lógicas, empecé a encontrar OR exclusivos, que eso se usa mucho en cifrado, ¿no? O sea, ese tipo de instrucciones. Entonces yo dije, ya está, esto es una clave de cifrado. Cuando empecé a ver un poco más, me di cuenta que esto era para calcular, digamos, un CRC, era una tabla de CRC. El CRC es para calcular la integridad de un paquete, ¿no? Entonces, esto era algo interno que tenían todos los dispositivos, pero no tenía nada que ver con cifrado. Pero había algo bueno, que era, o sea, esta función la iban a llamar antes de enviar los paquetes, porque si estaban verificando la integridad de esos paquetes, encontré el punto exacto donde iban a mandar los paquetes, ¿no? Entonces yo podía llegar a ver cómo era que armaban ese paquete, ¿no? Entonces estaba cerca de ese código. Entonces ahí dije, bueno, ya tengo todo, hice un paper, o sea, todo el paper la primera parte, se lo mostré a mi empresa y me dijeron, bueno, está bien, compremos los equipos, que son estos, que más o menos cada uno salía, este sería como $1.500 y este $2.000 más o menos. Y bueno, este es un medidor de temperatura de platino, ¿no? Que se usa, está súper cerrado porque la idea es que esté en lugares peligrosos, que haya gases y que no se corroba, digamos, que no se rompe, que no, tampoco puede explotar, porque está súper sólido. Y después este es el gateway que está desensamblado, le saqué la tapa, ¿no? Que ahí tiene el módulo de radio, que cuando lo vi, ahí me di cuenta que realmente era el que yo pensaba que era, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, el gateway es el que se encarga de recibir la información, recolectarla y pasársela a otros dispositivos que tienen otras funciones, ¿no? Entonces, ahí lo primero que vi en estos equipos es que si uno roba un nodo, por ejemplo, ¿no? Como yo ya tenía el nodo acá en mi mano, yo dije, bueno, ¿qué pasa si le conecto un cable? ¿Puedo sacar la información que tiene el nodo fácil? Y me di cuenta que sí, que no había ninguna clave, nada. O sea, que yo le conectaba un cable, lo abría, le conectaba un cable que me venía, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasaría, no? Si alguien se mete en la planta, se roba uno de estos. Estos están en lugares, por ahí están en una montaña, ¿no? Y están en lugares que por ahí no los controlan las 24 horas. ¿Qué pasaría si alguien se lo roba? Bueno, lo que pasaba es que mandándole una cierta cadena de bytes, ¿no? Que esto era lo mismo que le mandaba la tool, ¿no? Era posible extraer la site security key, extraer la topología de la red, o sea que no había ningún tipo de seguridad. Esta es una de las unidades que yo reporté, ¿no? Que era fácil de extraer información de algo capturado. Eso no debería ser así, debería protegerse el aparato. Entonces ahí dije, bueno, estoy listo para hacer el ataque criptográfico. Ya tengo que la key es insegura, o sea, es fácil de calcular, ¿no? Y entonces agarré y dije, bueno, hice una tool, ¿no? En Python que usaba PyUSB, que es una librería para poder instrumentar el USB, porque yo había comprado un transceptor, ¿no? que es como si fuera como una antenita como de Wi-Fi, pero que sirve para ese protocolo, porque no sirve la antena convencional. Entonces yo necesitaba mandar este tipo de datos y recibir, para ver si podía escuchar en el aire, ¿no? Entonces compré
este transceiver me salía $40. Le tuve que cambiar el firmware porque por defecto no aceptaba inyectar paquetes, solo se podía para monitorear, pero ellos mismos te daban el firmware para que se pueda hacer, y había que comprar otro aparatito para poder cambiar el firmware. No era tan fácil. Y bueno, la idea mía era decir, bueno, voy a tratar de atacar este esquema que era per site, porque era como cada sitio dentro de la planta iba a tener supuestamente una clave diferente. O sea que eso estaba bien. No, pero ahí me di cuenta que era una decepción esto, porque el vendor había mentido completamente, porque en realidad esa key no se usaba para proteger los paquetes RF. Eso era mentira. Era algo que el vendor había dicho, le había hecho una documentación, y era algo que era mentira. Yo me di cuenta que estaban usando esa key, ¿no?, para como autenticar los paquetes. O sea, es como que mandaban toda la información en el aire y además mandaban esa key, y del otro lado, lo que recibía, digamos, se fijaba si esa key era la misma que la que tenía guardada, bueno, lo acepta el paquete, ¿no? Pero uno puede escuchar en el aire, o sea que no había ningún tipo de encriptación en esos datos, ¿no? Entonces, eso es totalmente inseguro, porque no tiene integridad, no tiene confidencialidad, nada. Los datos van en el aire, cualquiera los puede ver, cualquiera puede agarrar esa key, y cualquiera puede mandar datos y hacerse pasar por un transmisor, que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, lo único que había que hacer, bueno, eso lo expliqué más en el paper, que era predecir el número de secuencia de los paquetes, porque cada paquete tiene un número y había que predecir cuál iba a ser el siguiente para poder hacerle creer al gateway, digamos, que estaba recibiendo datos del sensor, pero en realidad era yo. Entonces, mi ataque era ese, era con un aparatito USB, tratar de mandar paquetes haciéndole creer al gateway, ¿no?, que yo era esto. O sea, esto le va a mandar la temperatura de un líquido, por ejemplo, 30 grados. Entonces yo con mi antena le empiezo a mandar, y esto empieza a decirle a los otros componentes que esto mide 30 grados. En realidad no es así, ¿no? Y eso todo porque vos sabías la definition key. Claro, exacto. Yo ahí me había dado cuenta de que no la estaban usando. O sea, estaba en el aire, lo único que tenía que hacer era copiar ciertas partes del protocolo y enviarlas, porque yo ya sabía que eso era que era una key de autenticación. Claro. Era como un password, una contraseña, pero la mandaban ahí. O sea, es como mandar una contraseña insegura, digamos, en el aire, ¿no? Entonces, y la documentación, ellos te dicen que era una clave de encriptación. Claro, ellos decían que era una clave para proteger los paquetes RF. En ningún lugar decían que prevenía que otros dispositivos no autenticados se puedan comunicar con el aparato. En realidad era mentira. O sea, en ningún momento dijeron la palabra cifrado, porque sé que se iban a meter en una muy grave, digamos, si mentían tanto, ¿no? Pero medio que lo disfrazaron así, diciendo que eso se usaba para proteger los paquetes RF, ¿no? Que en realidad es mentira, porque no hay ninguna protección sobre esto. Entonces, ahí agarré y hice una interfaz hombre-máquina que se llama un HMI, que es un software, que en realidad lo hice con otro software que se llama Indusoft, que se usa, ¿no?, para emular, no es para emular, es para controlar algunos parámetros de dispositivos industriales desde la computadora, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar bien, hice como una demo, ¿no?, para decir, bueno, voy a hacer un software que esté conectado con esto, ¿no?, que le pida información sobre la temperatura, y después voy a tratar de hackear esto, digamos. O sea, voy a tratar de reemplazar los datos que esto está mandando, para ver si realmente funciona, ¿no? Entonces hice un software primero para hacer el ataque, hice otro, que esto lo hice con ayuda de otro chico que fue la persona que me recibió por el momento de la investigación. Cuando yo compré los equipos no los pude entrar al país, los tuve que mandar a Colombia, entonces tuve que hacer casi la gran mayoría de esta investigación, la tuve que hacer por Skype con el otro chico. Y él fue el que me ayudó a hacer esto, porque él tenía los equipos ahí en su casa, ¿no? Entonces él fue el que me ayudó a hacer esto. Yo hice el framework de explotación y bueno, el costo del ataque era de $40. O sea que por $40 Estados Unidos puede haber hackeado a plantas de Irán sin gastar millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Eso fue lo importante. Entonces voy a mostrar una demo rápida. O sea, lo que está a la izquierda sería la planta real, ¿no? Lo que está en el fondo es un video de la Chemical Safety Board, que es una organización que se dedica a investigar accidentes, ¿no? Es un video, pero está dentro del software que yo estaba usando, ¿no? Esto sería el medidor de temperatura que
que reporta la temperatura real de la sala, ¿no? Que estaba usando esto en ese momento. Esto es una demo grabada. Bueno, ahí está el nivel de la batería, qué sé yo. Entonces ahí ven como yo puedo hacer clic ahí en la palanca para que se baje un gas, ¿no? Entonces supuestamente el ingeniero carga un químico, ¿no? en la planta esa, en el tanque. Supongamos que es, no sé, un líquido enfriador, por ejemplo. Está enfriando un químico, ¿no? Ese líquido. Entonces hay algo acá que está controlando la temperatura y el atacante lo único que tiene que hacer es correr este script, ¿no? Que es el que yo hice. Ahí no se ve mucho, pero lo que hace es buscar en el aire, ¿no? Buscar en el aire ese tipo de paquetes que espera, entender el protocolo. Y una vez que entiende el protocolo muestra, bueno, dice, bueno, acá encontré un gateway, que es esto, lo encontró porque vio los paquetes en el aire, encontró los paquetes en el aire de este transmisor y encontró hasta la temperatura también que esto está mandando. Entonces, una vez que ya tiene todos esos datos, lo que yo hago es empezar a mandarle al gateway, digamos, y empiezo a mandar usando la Site Security Key y otras cosas más, empiezo a mandar despacio, ¿no? Para que la temperatura empiece a bajar. Entonces yo le digo, bueno, hacer un tampering del sensor hasta -10, ¿no? En Fahrenheit. Entonces ahí, bueno, calcula el número de secuencia del protocolo, usa la Site Security Key, empieza a inyectar los paquetes y ahí vemos cómo empieza a bajar, ¿no? la temperatura. En realidad la temperatura real es la misma, pero el problema está en que el HMI, que es el software, pierde la noción de lo que es real y lo que no. Porque ya, si el sensor está diciendo que está bajando la temperatura, bueno, vamos a tratar de estabilizarlo. O sea, vamos a prender más el fuego, vamos a sacar el líquido enfriador para que se suba la temperatura, ¿no? Entonces, se puede hacer así lento, se puede hacer con un medidor de presión también, todo tipo de medidores. Entonces, esto, acá empieza a subir la temperatura, ¿no? Porque se está sacando el líquido enfriador, entonces la temperatura real del aparato, del tanque, se está subiendo. Y como que no hay un mecanismo fail-safe, o sea, no hay un mecanismo que diga, bueno, hasta estos límites vamos a creer que este dato es real. Entonces es como que empieza a subir la temperatura, hasta que el sistema no aguanta más, ¿no? y explota violentamente. Porque es como que perdió la noción de lo que es la realidad, ¿no? Perdiste un sensor. Claro, es que en realidad el sensor, pierde lo que está midiendo el sensor, porque por ahí el sensor está midiendo un químico, ¿entendés? Entonces, uno pierde la noción de lo que está pasando. Entonces, ese es el problema. Pones un sensor y decís, a ver qué pasa. Acá te está engañando. Por lo menos no tengo datos, no tengo, bueno, a ver qué está pasando, pero acá... Claro, manipula para tomar una decisión automática, ¿no? Que es el objetivo, que no es la que debería tomar en ese momento. Por ejemplo, subir la temperatura cuando ya está alta. Claro, entonces, la idea es cambiar las temperaturas, presiones, cambiar flujos, ese tipo de cosas. También obviamente no se puede hacer más lento, o sea, se puede hacer cosa de que el operario que está mirando esos datos que realmente crea que está pasando eso, ¿entendés? Y hasta puede llegar a tomar conclusiones que no son. O sea, puede decir, ¿por qué hay algo que no está funcionando? En realidad la temperatura está bien, pero eso es lo que trae atacar el eslabón que está más cerca del mundo real, digamos, que son los sensores. Perdón, cuando vos atacás, el sensor original tuyo sigue emitiendo. Sigue emitiendo, por ejemplo. ¿Y cómo hace para no confundirse? Claro, o sea, esto lo hace cada 10 segundos, sí, ¿no? Entonces hay un tiempo en el que el HMI, o sea, que es el software, le va pidiendo información a este. Sí. Que lo hace, por ejemplo, cada 600 milisegundos, ¿no? O sea que uno tiene que ganarle una carrera al sensor. Que eso, yo lo expliqué en el paper, una técnica que es, mientras más instancias de inyección, o sea, mientras más aparatitos de estos de 40 horas yo uso, y los voy haciendo en diferentes intervalos de tiempo, tengo más probabilidades de que nunca tenga el valor real. Porque en el momento que este tiene el valor real, yo después lo piso y después el HMI o lo que sea va a agarrar el valor que yo puse. Nunca se enteró de que era un valor real. Claro, no, nunca. Porque si no, también podría, digamos, por la frecuencia de lectura que vos podés tener ahí, podría saltar una alarma y decir, bueno, acá estoy teniendo una intervención porque tengo datos que son como muy poco armónicos históricamente. Exacto, claro. Por eso es que siempre lo hacía lento. Pudo haberlo cambiado de golpe, ¿entendés? Pero yo dije, bueno, agarro eso, lo divido por 0,1 y lo voy cambiando en 1% para abajo, ¿entendés?
Pero sí, en realidad hay que ganar una carrera, que eso lo expliqué un poco mejor en el paper, y es la forma de hacerlo, digamos, porque en realidad si no uno va a estar transmitiendo y de repente va a aparecer la temperatura real ahí que no tiene nada que ver. Entonces bueno, fui un poquito más y dije, bueno, ya ataqué, ya puedo cambiar la temperatura de esto. ¿Hay alguna forma de poder hacer que esto se rompa y que no pueda seguir transmitiendo datos, ¿no?, a la planta, o sea, que se pierda todo el control? Y sí, la verdad que me di cuenta que empecé a meter en el protocolo que mandaba y dije, bueno, voy a empezar a hacer casos de prueba y mandar ¿no?, datos inválidos en cada uno de los fields del protocolo, ¿no? Hasta que me di cuenta que encontré una vulnerabilidad, ¿no?, de corrupción de memoria en ese software, en el firmware, digamos, que lo que hacía era desactivar la recepción de datos, ¿no? O sea, que es como que desactivar el módulo de radio este. Es como que esto como que se colgaba. O sea, el driver que controlaba esto se colgaba. Entonces, si esto estaba conectado con 1000 sensores, ninguno iba a funcionar. O sea, es como que se deshabilitan todos. Entonces, lo más parecido, a ver, tengo una demo acá, que lo hago rápido. La demo en realidad en la izquierda sería la consola del gateway y en la derecha sería el ataque. Entonces ahí está mostrando que está recibiendo paquetes. Cada RX que recibe algo y cuando lanzo el ataque, si puedo bajar esto, bueno, ahí lanzo el ataque. Esta demo siempre la hice grabada porque no podía, si la hacía en una presentación y alguien estaba escuchando ese paquete, como ese paquete era tan sensible, podía llegar a usarlo para hacer algo malo, digamos. Entonces, esta demo siempre la hice filmada. Entonces ahí se ve, bueno, ahí está un poquito. Bueno, ahí se ve como que hace un timeout, dice como que no encuentra nada, pero en realidad sí, le está mandando datos esto, ¿no? O sea, el transmisor está mandando información, pero el tema es que se colgó el módulo de radio. Y esto es lo que puede pasar, ¿no? O sea, el operario que está mirando todo esto, lo que vería sería algo así, ¿no? O sea, es como que se le rompen todos los gateways y pierde el control absoluto sobre todos los sensores que hay en el proceso ese, ¿no? O sea, que el SCADA se queda sin nada, porque no puede medir nada físico. Bueno, el tercer vendor, este lo voy a hacer rápido, este también es un vendor muy importante, tienen una amplia gama de productos, más o menos la topología es la misma, un gateway, muchos nodos, ¿no? Este es bastante fuerte también en sensores, tienen clientes muy importantes. Bueno, la topología es así. Y este research en realidad fue agarrar la documentación y ver qué es lo que decían, ¿no? O sea, había una documentación que tiene una technical note que ahí explicaban cuáles eran los features de seguridad, eran como 5 hojas, más o menos, que trataban los puntos de seguridad de la red, de datos e integridad, ¿no? Y bueno, la conclusión de esto es que yo lo analicé todo el paper, punto por punto, y ellos decían que tenían la seguridad mucho superior a casi todos los sistemas wireless del mercado. O sea, decían como que eran top, ¿no? El día. Ahí en uno de los quotes, por ejemplo, decían que solo se transmitía información de los sensores, que no era relevante esa información, que no es que estaban transmitiendo, no sé, datos de la planta interna. Pero ya vimos que con esos datos, si alguien los puede inyectar, puede ser catastrófico, realmente, ¿no? Decían que si un hacker puede llegar a entrar, solo va a ver la data de los sensores, no van a ver el entorno de ese sensor, ¿no? Eso no importa, porque yo puedo ir con un dron, puedo ir viajando arriba de las plantas y ya puedo saber que este sensor es el que mide la temperatura, este es el que mide lo otro. O sea, en realidad lo que decían ellos era cualquier cosa. Después decían que Wi-Fi tiene serios problemas de seguridad, que incluso con alta encripción que no protege los datos. Dicen que los sistemas propietarios son más difíciles de hackear que los sistemas abiertos, ¿no? Que en realidad es todo lo contrario. O sea, los sistemas propietarios no son más difíciles de hackear, son más difíciles de conseguir para hackear. Pero eso no es lo mismo, digamos. O sea, los sistemas abiertos generalmente tienen el protocolo abierto para que todos puedan investigarlo y sepan cómo funciona. O sea, por eso ellos decían que tenían su sistema propietario, que no lo largaban porque no querían que lo hackeen, ¿no? Obviamente. O sea, estos dispositivos no los pude comprar porque eran caros, de verdad, pero estoy seguro que
que si la documentación se alinea realmente con los dispositivos, es un desastre. Después decían que usaban, frequency hopping, que es una tecnología para... Bueno, no importa eso. Dicen que no, que están libres de virus, o sea, malware safe, ¿no? O sea, como si esto transmitiera archivos de Word. O sea, la verdad que no tiene sentido lo que dicen en la documentación. Parece como si hubieran contratado a alguien para que trate de explicar cuáles son las cosas que tienen en vez de contratar a alguien para que trate de arreglarlo, digamos. Bueno, las conclusiones de esta investigación son usar siempre mecanismos out of band, que es no usar el mismo medio que se usa para la comunicación para transmitir una clave. O sea, eso es lo básico, como por ejemplo se usaba un cable, eso está bien, usar un cable para configurarlo. En algún momento hay que configurarlo con un cable, siempre, por más que sean 2000, ¿no? Ahora están promocionando dispositivos que ya los ponen, los sacas de la caja y ya solo se configura por el aire. Y eso seguramente el secreto se manda por el aire. ¿Entendés? O sea, es cómodo, es muy cómodo para los operarios, pero no es bueno. Bueno, también en las capas más bajas de 815.4 se puede usar cifrado, mucha gente no sabe. Bueno, nunca confiar en la documentación del vendor, ¿no? Y si yo fui un poco más adelante. Estas vulnerabilidades las coordiné con el gobierno de Estados Unidos, con el CERT, que es el del Departamento de Homeland Security, y reporté las 8 vulnerabilidades antes de presentarlo por primera vez en julio de 2013. Una sola arreglaron, que la arreglaron después de unos meses, y ahora justo la semana pasada arreglaron las de digamos, sacaron una versión nueva, que es la versión 3, digamos, que dicen que tiene cifrado. La verdad no sé, no tuve tiempo para poder verlo. Perdón, ¿las 8 estas son 8 del tercer caso o de...? No, 8 en total. Estas son las conclusiones generales. Y el tercer caso, vos además de hacer el análisis del documento, sí, ¿hiciste alguna exploración sobre algún dispositivo o solamente el análisis del documento? En el tercero, o sea, reportamos, con mi empresa reportamos cosas que eran posibles, no podíamos acusarlos diciéndoles tienen que arreglar estos casos, que nunca lo arreglaron y tampoco pude ir más adelante. Porque no tenía un análisis del documento. ¿Cómo? Un análisis del documento. El análisis del documento, o sea, analizar la documentación y decir, bueno, está alineada, ¿no? O sea, ver eso, digamos. Mi idea era atacar el software, el hardware y la documentación. O sea, lo hice en los distintos casos, 3 casos. Entonces, esta es la primera unidad que vimos, que esta la arreglaron. Y bueno, después, ¿quién tiene la responsabilidad? Los vendors, le habrán dicho a los clientes, ¿no? Le habrán mandado un comunicado de prensa diciéndole estas son nuestras unidades, la verdad no creo. ¿Está la documentación realmente alineada? Bueno, en algunos casos mintieron, en otros esperemos que hayan mentido, en el último espero que no hayan dicho la verdad porque tienen muchos problemas, la verdad, según lo que leí, ¿no? Y después, ¿cómo se actualiza? O sea, ¿cómo se arregla? Si el vendor agarra y hace un arreglo para estos problemas, tienen que ir y conectarlo de nuevo, o sea, tienen que ir a desmontar todos los aparatos, es un gasto bastante grande. Bueno, las conclusiones generales, otras conclusiones también es que este fue un problema abierto, que existen casos prácticos de ataque, ¿no? Yo fui uno de los primeros, la verdad que hice casos prácticos. Había muchos papers acerca de la dificultad para distribuir claves en redes de sensores, WSN, Wireless Sensor Networks. Había muchas investigaciones, y bueno, y se pueden hacer, o sea, todos estos ataques se pueden hacer con hardware que se compra por $20, $30, ¿no? Y también, o sea, los operadores pueden probarlo usando ese mismo hardware. O sea, pueden comprar ese hardware y decir, bueno, quiero ver la seguridad de mis equipos. Eso, hay muchas empresas top, digamos, que tienen gente de seguridad y hace este tipo de cosas, este tipo de testeos. Yo después tuve la oportunidad de hablar. Bueno, esta investigación la presenté en Black Hat, que es una conferencia de seguridad informática más importante del mundo. La presenté en julio en Las Vegas, en julio de hace 2 años. Y bueno, fue una oportunidad increíble que había ido un año antes, cuando me contrató la empresa, había viajado y había dicho, quiero venir a dar una conferencia acá. Quedé loco y bueno, mandé un paper más o menos en mayo, junio, me aceptaron y bueno, había más o menos 50 investigaciones y bueno, tuvo bastante trascendencia porque es Black Hat. Black Hat es muy conocido en todo lo que es ciberinformática. Después la presenté en Denver, en Colorado, en septiembre. También esta es una conferencia que se llama EnergySec y es del sector de energía de Estados Unidos. O sea, todas
todas las empresas que tienen plantas de energía o plantas nucleares, ese tipo de empresas, viajaban a esta conferencia, ¿no? Y me invitaron para darla, fui a dar la charla y también fui con otra persona de ventas, digamos, de la empresa, porque ahí era una oportunidad muy grande para conocer a mucha gente del gobierno, militares, gente que tiene plantas, ¿no? Y bueno, esta la verdad que estuvo, era una conferencia chica, más o menos 200 personas, la anterior eran más o menos 1000 en la sala, un poquito menos, pero sí, el nivel era increíble. O sea, yo tenía, por ejemplo, ahí adelante tenía a investigadores que siempre había soñado con su investigación, ¿no? Tenía ahí mirándome. ¿Para esta conferencia también tuviste que presentar un paper o solamente? No, era el mismo, o sea, el mismo paper lo mandé y ya. En todo lo que es el mundo de seguridad informática, realmente con el mismo paper mandás y ya te dicen que sí o que no. Yo, la investigación esta era la más técnica de esta conferencia. Es como que hablaban más que nada de una postura defensiva. O sea, yo lo que soy era ataque. O sea, ellos eran generalmente gente que trabajaba en las plantas y se interesaban, les gustó muchísimo la charla. ¿No mencionaste ahí quién había sido tu profesor de seguridad informática? No, lo tengo en el paper. Es verdad, sí. La empresa te dejó ponerte como autoría. Sí, o sea, estoy yo y hay otro chico más que es el que yo le di el crédito por haberme ayudado. Porque la verdad que si no hubiera podido recibir los aparatos, nunca lo hubiera podido haber hecho. Porque los aparatos yo los tenía en Argentina y los tuve que mandar a algún lado. Y los mandé en Colombia porque él tenía experiencia en hacer HMI, que son ese software, y dije, bueno, lo hago con él, y bueno, tuve que dar el crédito. No es, como experiencia personal no es bueno hacerlo por ahí con otra persona, si esa persona no sabe más que vos, porque es como que... Sí, bueno, claro, él hizo una partecita. Que claro, es una parte y es como que está como a la par mía, digamos, ¿no? Pero bueno. Vos sos el primer autor. Sí, yo Bueno, hice el paper entero. El primer autor tiene otra categoría. Sí. Pero No, en mi empresa saben. El autor es él y el otro le facilita Una esa colaboración. partecita. No, lo bueno es que mi empresa sabe eso, entonces Sí. como que no es que... Y a mí ya me deja contento, ya que sepa mi empresa en su momento, ¿no? Después, dos lugares más que la presenté. Esta la presenté en Ecoparty en Argentina, que tenía ganas de hablar en español, y encima con mucha gente amiga que va a esta conferencia, yo voy todos los años. Es una conferencia que se hace, es la más importante de Latinoamérica, de seguridad informática, se hace en septiembre, noviembre, y bueno, tuve la oportunidad de cerrar el evento, que era como la charla más esperada, más o menos 1300 personas, y estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Cómo? Se hizo en el Conex, pero ahora se está haciendo al lado del aeropuerto Newbery, ¿viste? Ahí en una carpa, como hay mucha más gente este año, entonces se hizo. Pero bueno, pude invitar a mi familia, que la estuvo viendo ahí en el escenario, y lo presenté en castellano, que eso era, bueno, yo otra vez lo tuve que presentar en inglés. Todo. Después, la última que presenté fue en Japón, que la presenté también en noviembre, en Tokio, que también, bueno, fui a presentarla y estuvo buenísima, era una cosa totalmente diferente y había mucha gente, justo este año se hacía una competencia internacional para hackear celulares y había gente muy grosa en eso, digamos, y estuvo bastante divertido. Y bueno, eso era esto de Japón, y después bueno, salieron algunos medios de investigación cuando, como Black Hat, la conferencia tiene tanta exposición mediática, una semana antes explotó por todos lados, o sea, salió en CNN, en Fox, y salió bueno, Wall Street Journal, que decía, bueno, salió un artículo que demostraba ataques en infraestructura crítica, nuevas formas para hackear plantas de petróleo, bueno, me pusieron ante los 5 ataques más... Claro, por hacer de la confabulación, ¿no? Claro, exacto. Solo temperatura y ahora sin energía del país. Sí, en un momento también me hicieron una nota en CNBC y me preguntaron si podía causar un apocalipsis. O sea, ya quieren como súper... claro, es como que me preguntaban eso. Bueno, salió también Fox en la revista El MIT, que es una revista que hacen creo que todos los meses. En Vice también hicieron una nota cuando viajé allá. Y algunas eran por teléfono también. En vivo la de CNBC, que esa no la tuve. Después, bueno, salió en otros medios, acá en Argentina en TN. Después, bueno, algunos medios así de seguridad informática, no son muy conocidos, pero en el ambiente de seguridad informática son bastante conocidos. Después salió una entrevista acá en Argentina, en TN. Tengo el video, no sé si hay tiempo, pero
Todos los Si no me secretos. Sí, esta fue una entrevista que me hicieron, 5 minutos. Si quieren se puede ver, no sé si hay tiempo. Me parece que podemos cerrar la mesa y después si quieren. Sí, cerrar la mesa. No, vamos después dejarme la presentación y va a estar el link del video, supongo ahí. Sí, te lo tendría que mandar, pero no lo puse en el CD. Ok. Pero te puedo poner las demos, todo. Y bueno, y después ese era un reconocimiento que hizo el Homeland Security que me puso ahí en el PDF que dice, bueno, los editores que están trabajando con el CERF, ahí aparece mi nombre. Pero bueno, lo bueno es que no me, yo pensaba que me iban a hacer problema, la verdad, para presentarlo la primera vez, porque era algo tan crítico, ¿no? Una semana antes de Las Vegas me dijeron que les mande toda la información, les mande todo, digamos, lo que les iba a presentar, y no me dijeron nada. Lo bueno es que esta empresa tiene buena relación con mi empresa, o sea, esta empresa, el gobierno de Estados Unidos tiene relación con mi empresa porque hay mucha gente que es del gobierno que trabaja en mi empresa, entonces como que dijeron, bueno, estamos seguros de que vas a tratar de proteger al cliente, no es que vas a ir y vas a decir todo como para que explote, o sea, nunca mencionamos a los nombres de las personas, nunca mencionamos nada. Eso siempre fue oculto, hasta le pusimos stickers, acá me dieron un par de stickers para que le ponga, así no hay problema. Y bueno. Bueno, muy interesante. ¿Y ahora qué estás trabajando? ¿Cómo has continuado este trabajo? Sí, en realidad cuando terminé esto y lo presenté en varios lugares, dije, bueno, quiero hacer algo distinto. Es como que me gustaba la parte industrial, pero quería cambiar, hacer algo completamente diferente. Había empezado a hacer algo que era como mi primer proyecto de tesis de antes, que ahora lo voy a seguir, pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo tengo. Pero en realidad yo no soy un investigador de la empresa. O sea, yo no es que trabajo como investigador, yo trabajo como consultor, o sea, yo hago consultoría, yo tengo clientes y viajo y hago este tipo de ataques, pero de forma privada, ¿no? O sea, hago lo mismo, pero de forma privada, digamos, ¿no? Pero no tuve mucho tiempo para poder investigar. Y ahora me resurgió de nuevo hacer una cosa que yo tenía pensado para hacer de tesis, y bueno, voy a ver si sale, pero de acá a un tiempo. O sea, mi idea es ver si puedo hacer Black Hat del año que viene, que es en julio, pero igual hay otras conferencias también buenas que me gustaría ir. ¿Tu trabajo es de Black Hat? ¿Cómo? Digamos, te dedicas a atacar? Yo me dedico a atacar, pero a ellos mismos, o sea, no es que ataco que te pidan que lo ataquen para ver cómo Exacto. solucionan Claro, a las veces me dan información, me dan el código, a veces no me lo dan. Me dicen, bueno, hacé como si fueras un empleado que quiere escalar dentro de la empresa, por ejemplo. Entonces hago ese tipo de cosas. Ahora estaba con unas cosas médicas, ahora iba a hacer un viaje que iba a hacer este fin de semana, pero se pasó también con dispositivos médicos, porque ahora, por ejemplo, hay marcapasos que tienen wireless. ¿No? Hay otras personas en mi empresa que hicieron investigaciones sobre ese tipo de cosas, entonces son todas tecnologías sensibles y todas cosas del mundo real que ahora pueden ser atacadas. Entonces es como muy jugoso eso para ver. Hay autos, por ejemplo, ahora hay una en mi empresa que está hackeando autos. ¿Vas a atacar autos también? Y le pueden conectarle algo, como hay un Foldscape que le conectan algo y lo pueden controlar con una notebook. Al auto pueden hacer que doble, le pueden sacar los frenos al auto. Todo eso provocar un accidente. Sí, provocar accidentes, ese tipo de cosas. Y ahora creo que eso lo presentaron el año pasado, y ahora lo presentan ahora este año, y lo van a hacer igual pero sin tener que conectarle nada. O sea, creo que por Wi-Fi hackean el auto. Cosas así. O sea, bueno, cosas muy locas. interesante. Bueno.